llegó a su casa, ya tarde. Como encargado de la oficina, había tenido que revisar unos papeles y eso lo había retrasado. Al final, se había quedado casi a propósito, pues no lo esperaba nadie. Bueno, al menos eso creía. Abrió la puerta y se guardó la llave. Como siempre, se detuvo un momento frente a la foto de su esposa, muerta 5 años atrás. De pronto recordó la escena. Aquella tarde se había apurado para llegar temprano a casa y disfrutar con su esposa las últimas horas del día, conversando o viendo alguna película juntos. Tenía muchos años que vivían solos después de la muerte de su único hijo, quien había fallecido en un terrible accidente automovilístico. Sin embargo, al entrar en la sala, la escena era escalofriante. Su esposa yacía en el sillón de costumbre con la cabeza echada hacia un lado. Se acercó. Al principio pensó que estaba dormida. La tocó suavemente, pero entonces se dio cuenta que una marca oscura circundaba el derredor de su cuello y un hilillo de sangre brotaba apenas de su nariz. Estaba muerta. Todas las demás escenas se agolpaban en su cabeza. Los paramédicos, la policía, los detectives, las entrevistas, las preguntas, miles de preguntas y finalmente el silencio. Nunca se supo nada, nunca se llegó a una conclusión del caso. Un detalle que al principio no fue importante era la televisión encendida. En su pantalla se mostraba la escena de una sombra siniestra que sostenía en una de sus manos un cordel. La imagen presentaba la escena como en pausa, aun cuando se trataba de una película transmitida por el canal de la emisora y no por un aparato reproductor. 2 días después, cuando Ramiro regresó a su casa después de haber cremado los restos de su esposa y depositarlos en un nicho de la iglesia, agobiado por los sucesos y destrozado como se sentía, se acomodó ante el televisor, tomó el control y lo encendió. Entonces, sucedió el segundo detalle al que no le tomó importancia. Exactamente en el momento en que se iluminó la pantalla, la sombra siniestra. La misma sombra siniestra de la película que supuestamente estaba viendo su esposa antes de morir, se internaba en un escenario oscuro, y en el centro del mismo unas tumbas antiguas carcomidas por el tiempo. Inmediatamente después de la escena, una risa macabra se dejó escuchar, y una leyenda que provenía de las mismas tumbas que decía: volveré por ti, 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 volveré por ti. Ramiro se alejó de la fotografía. Trató de despejar su mente y decidió prepararse unos bocadillos para ver las noticias por la televisión. Quizás el partido de fútbol europeo o alguna película. Era pues una rutina diaria antes de irse a dormir. Al entrar a la cocina, sintió la presencia de algo o alguien en la ventana que daba hacia el patio. Se asomó, pero no vio nada. De pronto, un frío intenso le atravesó el cuerpo y el alma. «¿Qué frío está haciendo?», se dijo a sí mismo, y cerró la ventila que estaba abierta. Algo, sin embargo, llamó la atención a su mirada en el fondo del jardín. Se acercó al vidrio y trató de descubrir qué era lo que se movía entre los arbustos del fondo. Nada. La oscuridad era intensa y no logró ver nada con certeza. No le dio más importancia y culpó a la gata del vecino que siempre andaba merodeando por ahí. Sí, se dijo a sí mismo, ha de ser ese bicho de porquería. Terminó de preparar sus bocadillos, se sirvió una copa de vino y se dirigió a la sala. Puso la mesita, colocó la bandeja sobre ella y soltando un profundo suspiro se dejó caer en el sillón.
En ese momento se dio cuenta que el control remoto de la televisión no estaba en el descansabrazos donde siempre lo dejaba. Es más, no estaba a la vista. ¿Dónde lo había dejado? ¡Qué raro! Sin nadie más que moviera las cosas en esa abandonada casa, ¿dónde diablos estaba el control? Justo en ese momento se escuchó que algo cayó a sus espaldas. Volteó. Era el control remoto que había caído, al parecer, de la cómoda que estaba justo atrás del sillón donde él se encontraba. El hecho lo llenó de incertidumbre. Sin embargo, con pereza se levantó y fue por él. Volvió a sentarse finalmente y encendió el televisor. Apareció la pantalla en blanco. Cambió de canal una vez, otra vez, lo mismo. Nada. Vaya, lo que faltaba. Parecía que el aparato había pasado a mejor vida. Se disponía a apagar el televisor cuando una música extraña se empezó a escuchar. Después, un tanto borrosa al principio y luego cada vez más definida, se aparecieron una serie de escenas. Primero unas olas, luego la playa y finalmente una especie de matorrales que terminaban en un prado lleno de alta vegetación. Cansado como se encontraba, decidió quedarse a ver si aquellas escenas pertenecían a alguna película, quizás de suspenso o de quién sabe qué. Se puso en una posición más cómoda, sumiéndose en el sillón y alternando una mordida a los bocadillos y un trago de vino. Se dispuso a dejar pasar el tiempo y a mirar la televisión. Las escenas cambiaban lentamente. Era como si el director de cámaras no quisiera salir de los mismos escenarios. La música extraña del filme se mezclaba con otros sonidos aún más misteriosos. La dichosa película empezaba a intrigarle y a despertar un sentimiento de suspenso. Un tanto nervioso, se volvió a acomodar en el sillón y se subió el cuello de la camisa, pues creyó haber sentido otra vez ese aire helado que se había colado por la ventila de la cocina. Otra mordida al bocadillo y otro trago al vino. En eso, las escenas de la televisión cambiaron. Un close-up a la luna y luego una panorámica de un bosque lúgubre y en el centro del mismo... ¡Un momento! Esa escena ya la conocía él. Era la misma escena de aquella película que estaba viendo su esposa y... ¡Esperen! La toma se centraba en un grupo de viejas tumbas, igualmente derruidas por el tiempo. Sí, era la misma escena, pero algo faltaba. Ya. Todo era muy claro. ¿Dónde estaba aquella siniestra sombra? La cámara se acercó a una tumba y pudo leer el nombre de quien yacía en ella. Ramiro Romero. ¿Cómo? Ramiro Romero, ese era su nombre. Y tenía su fecha de nacimiento y la fecha del fallecimiento. 8 de octubre de 2009. No podía ser. Era la fecha de hoy. La cámara se alejó de la tumba y quedó fija tomando la escena completa del bosque. Un sonido extraño como de algo que se acercaba se comenzó a escuchar. Y ahí estaba, la sombra siniestra, sosteniendo un cordel con ambas manos y que con una voz diabólica rezaba: Ya volví por ti, ya volví por ti. La sombra se acercó a la cámara y parecía que la hubiese traspasado. ¡Oh no! La pantalla se oscureció y Ramiro dio un salto cuando sintió un fuerte jalón en su cuello. Todo daba vueltas, la televisión se veía cada vez más cerca. Comenzó a sentir un olor fuerte y nauseabundo como a carne descompuesta. Sentía que las fuerzas lo abandonaban. Con un último suspiro, Ramiro Romero se aferró a las manos que jalaban el cordel que lo asfixiaba y pudo sentir el frío de la muerte en los huesos de las falanges que sostenían el cordel alrededor de su cuello. ¡No! ¡Por Dios, no! La policía regresó otra vez a la escena del hallazgo. El cuerpo de Ramiro había sido encontrado 5 días después de aquella noche. Unos vecinos reportaron a la policía el hedor fétido que salía de la casa.
y al preguntarles que si alguien más vivía con Ramiro, dijeron que no estaban seguros, pues en las noches parecía que encendían la televisión y una sombra deambulaba por las ventanas de la casa.